abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos. Cálmese. Más bajito, más bajito. Aquí Ricardo Villanueva reportándose. Más ¿Bajito o lento? Alto o lento, güey. Güey, a ver. Bajito Ya, no otra tiene por qué vez. ser lento. Exactamente, gracias. Bueno, decía usted, señor Ortiz. ¿Sigo yo? Pero tengo que tener mucho cuidado con cómo lo voy a decir, supongo, porque ¿Cómo lo tengo vas que a decir? preguntar, amigos. Bueno, primero quiero preguntarles, amigos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues resulta que hoy estamos arribando a unas tierras. ¿Por qué estamos tan silenciosos? Justamente eso voy, porque aquí lo que digas, cómo lo digas y en qué tono lo digas, puede ser, digamos, regulado de unas maneras y de unos modos bastante, ¿cómo decirlo? Culeros, güey. Creo que fue muy buena manera de decirlo. ¿Qué desmadre? Bienvenidos sean amigos a la nave de los locos. Tengan bien tomar sus lugares. Disfrute usted de lo que está haciendo, tómese un cafecito, haga ahí cosas que hacen las personas cuando están esperando que tres pendejos se apuren de lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que la autoridad, digamos, fue tan fuerte, amigo, que yo creo que era necesario. Es que yo le dije, güey, empezó con bajar muchos un huevos el poquito programa, sí, entonces sí. era obvio que en algún momento iba a ser silenciado, ¿no? Ahora me siento Y frustrado. justamente nos Acá ya no encontramos queremos hoy. hablar de la censura, ¿verdad? Pero... Ya, es que justamente lo que decíamos el otro día, ya empecé con el pinche justamente, güey. Uno. Chingado. Sí. Debemos poner un contador, ¿no? Un contador, no mames, güey, qué pena. Voy a Sí, aparecer alguien lo cuente. del personaje que decía, que hacía de revés, ¿se acuerdan del de las incoherencias? Que un día le cuentan a una señora creo las que veces que dice, ahora sí que, güey, en una entrevista que está presentando como unas aves o una cosa así. No, pues mira, esta hora sí que la agarramos en no sé qué, y ahora sí que, y así como 70 y tantas veces, güey, en una sola entrevista. No, está genial. No, man. Sí. Si lo encuentro les dejo el enlace en la descripción del video. Y les decía yo que estamos en un puerto. En un puerto en el que las cosas pasan, amigos. En el que donde las cosas suceden, ¿no? Es un puerto, son instalaciones navales con una infraestructura ¿De primera? de primera calidad, de tecnología de punta. Y esta base para lo que sirve es para silenciar todo aquello que no se debería decir, ¿no? Entonces estamos en Puerto Autoridad, así se llama. Puerto Autoridad. Puerto Autoridad. Así es, de esto trata suena- este suena un aterrador lugar- metraje. Suena un lugar terrible para estar. Sí, sobre hombre. todo porque acá estamos acostumbrados a decir de repente ciertas cosas que no son tan del todo aceptadas quizá por Correctas, todas las ¿no? personas, por las personas Ciertas. correctas quizá. Habría que preguntarnos qué hay entonces en este puerto autoridad que nos haya hecho entrar de manera tan silenciosa, ¿no? ¿Con qué nos podemos encontrar a la vista, amigos? Yo primero quiero aclarar Sí, algo. Hay ahí, ya no estoy tan confundido, ya vi que estamos en este puerto autoridad, pero yo creo que precisamente esto está muy cerca. Aquí siento yo que está muy cerca de esta Costa Censura, porque no sé si se acuerdan que había por ahí algunos militares en Costa Censura, y aquí yo tengo una pregunta muy importante. ¿Esta autoridad es la que puede llegar a realmente prohibir o cancelar? Porque hablábamos la exposición pasada, hablábamos de la corrección, ¿no? Y tocamos algún punto de quién dicta esa corrección. La autoridad solamente es quien la dicta, o la dicta de una manera
autoritaria, ¿no? Es que justamente creo que hay un problema de definición, ¿no? Entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Exacto, y creo que el asunto es también qué es la autoridad, qué función se le da en el discurso a la palabra autoridad, ¿no? Puede ser las autoridades, es decir, la gente que ejecuta, ¿cierto? Que está, digamos, en pos de que las leyes o las normas se hagan cumplir, ¿no? Son quienes las hacen cumplir. Pero ¿quién le puso el término las autoridades? La autoridad para mí es una cualidad, no una característica, ¿no? No un título. No es una persona. Para mí ninguna persona no representa la autoridad. Una persona puede tener autoridad. Uh-huh. Así como lo estás diciendo ahora, pensaba yo que una persona puede tener autoridad en función del lugar y del cargo que tiene, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Tú tienes, digamos, y es algo que desde la infancia se vive, desde la temprana infancia, se vive con la mamá, ¿no? Levanten la mano, en este momento, escúchenme bien, levanten la mano, en este momento las personas que alguna vez escucharon de los labios de su madre la siguiente frase: porque soy tu mamá y te callas. Creo que sí, creo que todos lo hemos escuchado. No necesitabas más, ¿no? O sea, que si es que mira, hijito, lo que pasa es que si tú lo pones ahí, no se va a caer y se va a romper. No, ni madres, porque lo estoy diciendo yo y te callas el hocico. Hazlo, punto. Y pero, listo, güey. Yo creo que también aquí es en quién se deposita esa autoridad, ¿no? Porque obviamente recordaba ahorita con todo lo que decías a esto que decía Michel Foucault del poder. El poder no se tiene, se ejerce, ¿no? La autoridad se ejerce. La autoridad como corrección, la autoridad como, no sé, como formadora. Incluso veamos porque esas autoridades no solamente es la persona que tiene un puesto, un cargo, es también una persona que tiene una función dentro de ese aparato que corrige, que está implementado desde la madre, ¿no? ¿Quién realmente sería esa autoridad? Si es que existe. ¿Y quién le otorga, ¿no? Esa cualidad. Es que está interesante, porque así como lo hemos estado poniendo, pareciera ser que es algo que puede ser ocupado, que puede ser representado por alguien, pero nunca alguien en sí. Exacto. Y habría que pensar que la autoridad tiene varias funciones, ¿no? Como decíamos ahorita, distinguir un poquito entre autoritarismo y autoridad quizá nos ayudaría a ver que una puede ser a lo mejor muy coercitiva y quizá la otra, a pesar de que lo sea, tiene en sí la función, a lo mejor como decía ahorita Richie, de dirigir, ¿no? De orientar, de marcar las cosas en donde tienen que ser para que las cosas se lleven a cabo, para que tengan cierto orden. Quizás sin autoridad estaríamos también un poco perdidos, ¿no? Y ahora que aparecía la mamá, yo pensaba, sí, claro, ¿no? O sea, definitivamente en nuestra sociedad las primeras autoridades son los padres, ¿no? Sin duda. Y de hecho, aquel que tiene como en general, ¿no? A pesar de que la madre está puesta ahí siempre, como que el que lleva siempre como el representador de la autoridad, muchas veces es el padre, ¿no? Aquel sí, claro. que es puesto como papá es la ley, ¿no? Yo pensaba en esa frase también es que fíjate de las aquí, madres diciendo aquí está bien chido porque papá, hay una división de poderes como en los aparatos políticos, digamos. Sí. Hay una división de poderes tremenda, ¿no? Porque mamá puede ser quien dicta las leyes, güey. Pero el papá las hace cumplir, güey, ¿no? Uh-huh. Y yo no sé en qué tipo de familia crecieron ustedes. Ustedes, Ricardo, Mel, Angie y la tripulación, no sé en qué tipo de familia han crecido. Tenemos tripulación joven también, ¿no? Tenemos tripulación sí, que ya son hijos de padres jóvenes. Y entonces no sé qué tantos chanclazos les tocaron a ellos, no sé qué tantos madrazos, no sé qué tantos cinturonazos. A mí me tocaron y me llovieron duro, güey. ¿No? A mí sí acá de marcas en la espalda y la chingada. Sinceramente, así quiero que quede clarísimo que no guardo absolutamente ningún rencor y que soy... De verdad, voy a sonar muy mal con lo que voy a decir y muchos me van a pegar si quieren. Estoy acostumbrado, ¿no? Putos, no hay pedo, vénganse, ¿no? O sea, muy leones, ¿no? Pero yo no tengo ningún pedo, o sea, yo si veo que un papá le da una nalgada a un hijo en la calle, digo, chingón, que se calle el morro, ¿no? O sea, porque yo la neta sí soy fan
de ese pedo. Yo sí, o sea, no estoy O sea, diciendo ¿te gusta ver que golpeen a los niños? Me gusta golpear niños, pero como yo no tengo hijos, o sea, es que Solo me gustaba desde deleito antes. viéndolos. Así es, me gustaba desde antes, desde que yo era niño, güey. Entonces, como fui creciendo, dije, pues ya no se puede, ¿no? Y Pero pues ya nada más lo veo. Ajá, fíjate que eso también tiene que ver con la corrección. O sea, es como qué tipo de corrección ahora tienen los padres, o esas primeras figuras de autoridad hoy en día, que precisamente hablábamos también de la generación de cristal, que golpear a un niño en cualquier motivo para No algunos está permitido. Exactamente, puede ser algo que no esté permitido, para otros tantos puede ser algo que esté permitido, y es un desmadre en el cual, imagínate al niño Ahí, que se le está ajá. regulando de esa manera y no decir si es mejor a la antigua o ahora, sino Ese es- ver es qué un- cambios está Sí es un propiciando problema, todo esto. güey. Sí es un problema muy interesante porque tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si justamente algo de lo que ha sucedido ahora es que se ha diluido o se ha ido volviendo más fuerte la autoridad, ¿no? O sea, ahorita en esto que estábamos diciendo creo que se podrían pensar las dos cosas. Por un lado está toda esta nueva generación que dice, no mames, ¿no? ¿Cómo se les va a pegar a los hijos, no? A los hijos no se les debe tocar, Hablen ¿no? con ellos. Hables güey, con ellos, para eso está cuentas también A la los niños no. psicología, ¿no? Con los niños no. Con los niños, no. O sea, hay toda una serie de cosas que son como que uno tendría que pensar, bueno, ¿qué pasa ahí con la autoridad? Hubo algo de la autoridad que definitivamente cambió. No sabemos, ¿no? Si fue, digamos, como para bien o para mal. Creo que los efectos de esos cambios son los que nosotros alcanzamos a ver cuando decimos, es que está la generación de cristal, ¿no? O está tal otra generación. Creo que son cambios que tienen mucho que ver con la autoridad. No sé ustedes cómo lo piensan. Yo creo que la autoridad también está sujeta al paso del tiempo. A la moral en turno. Justamente a eso iba, a la moral en turno. No termina por ser siempre lo mismo. Termina por ser algo que está vigente durante un tiempo y de repente pues sufre transformaciones, sufre cambios y empieza a, digamos, a transformarse. Y se transforma a la par que se transforma la misma sociedad. Entonces ahora obedecemos a lo mejor a las mismas normas, pero ya las consecuencias de no cumplirlas ya no son las mismas, ¿no? Ahora justamente hay un montón de mamás, ¿no? Que son así, que no habla con el niño y que me da un chingo de risa porque de repente te encuentras acá a la mamá con el morrito en una tienda y dice, Santi, ¿en qué quedamos? Santi, no te lo puedo comprar, no lo vayas a romper. Santi, no. Dijimos que ibas a ser bueno hoy, ¿cierto o no? Así, güey, y yo así de, ve por el pinche squinkle, agárralo de la fucking mano, lo traes pegado contigo y dices, y te callas el hocico. Punto, güey, ¿no? Y lo estás viendo hacer cosas, güey, lo estás viendo, a lo mejor, o sea, perturbar la calma de alguien, güey, ¿no? Las pertenencias de alguien. A mí me ha pasado que voy a tocar así algunas fiestas donde hay pues así familias, ¿no? Y hay un montón de... Hay un bautizo una vez de unos judíos. Y entonces se acerca el niño y le llama la atención los instrumentos. Está bien, o sea, sí lo puedo notar. Pero la mamá lo está viendo desde la silla, güey, ¿no? Y ve que está pegándole a los bongos y ve que está ahí tocando la lluvia y tal. Y yo así como... Yo no le puedo decir nada, ¿no? O sea... Sí, ese es incómodo, ¿no? Pero ya llega un punto en que me hartan y digo, no lo toques, por favor. Entonces ya la mamá, ven acá, le vayas a romper algo al señor. Primero me dijo señor, güey, ¿no? Eso sí, me cago. Y después digo, pues sí, güey, sí, enséñale a respetar. El mundo no es suyo, cabrón. O sea, a mí eso sí me molesta muchísimo. Y entonces después te topas a universitarios en el salón. Claro. ¿No? Que justamente no es justamente, me llevan. Que Justamente, amigo. están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana porque ya la autoridad no representa eso que representó para nosotros. No tiene Claro. Yo, por ejemplo, creo que se ve con este asunto del machismo, ¿no? Ahora que se ha estado pugnando por legislar en torno al machismo y que la gente dice, es que las leyes contra el machismo tal, dices, es que no existe, güey, ¿no? No hay una ley que se cumpla en este país. Japón es uno de los países más machistas, si no es que el más machista de todos, pero allá las leyes se cumplen, güey. Y cuidado, y eso es alguna pendejada, porque entonces ahí en Japón sí es de veras. Aquí no, aquí las leyes existen, caray, pero todo el no mundo sé se la cómo. pasa
estamos cortando o soy yo? No, yo sí estoy escuchando bien. Yo también, no porque lo estoy diciendo yo, güey. Entonces, sería muy extraño. es eso. Yo creo que vivimos en una ley que no existe, güey. Ajá. Es que sí es una cosa muy, muy curiosa porque de un tiempo para acá se ha visto, y creo que nosotros lo sabemos que hemos sido maestros y que hemos, aparte, vivido un montón de tiempo también como alumnos, como hijos, lo que sea, que ha habido en la sociedad una caída de los lugares que antes eran considerados de autoridad, ¿no? O sea, ya ahora ya se perdieron los valores, ¿no? No sé qué sea que se hayan perdido los valores, ¿no? Pero seguramente sí hay un gran cambio en el respeto o la forma en la que tratas a una persona que ocupaba una función o que ocupaba un cierto cargo, un cierto lugar, ¿no? Ahora ya no eres digno de ser respetado, ya no eres ley simplemente por ocupar el lugar de maestro, ¿no? Pareciera que eso se cayó y eso ahora hay que ganárselo. Yo me acuerdo que alguien es respetado a la medida que se lo ganó. Ajá. Sí, y a veces ni eso, güey, ¿no? O sea, a veces, ¿y cómo se gana ahora el respeto, no? Porque antes decías, es el profesor y es el profesor y yo tengo que pensar que por el simple hecho de serlo, el tipo sabe más que yo, el tipo tiene más camino recorrido que yo, voy a sentarme a aprender, no le vengo a enseñar nada, ¿no? Y no estamos diciendo que somos la autoridad de la sabiduría, ¿no? Ejemplificada. Jamás. Yo lo que estoy diciendo es que el lugar del profesor se respetaba de una forma, ¿no? Yo ahora lo veo, disculpen ustedes, yo ahora lo veo con con mis alumnos, ¿no? Mis alumnos, o sea, de repente llegan, me hablan de tú y yo no tengo bronca, sinceramente yo no tengo bronca porque para mí el respeto no se demuestra de esa forma, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un taxista fuera de la universidad y cuando me lleva a subir a su taxi siempre, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Pero es una forma que tú dices, a ver, no, porque tú lo ves hablando con los otros taxistas o con otras personas y es normal, y no pero es así. Conmigo es como profesor y se desviven atenciones y a veces hasta me cobra más barato y yo si no, tranquilo, o sea, es que no entiendo, para mí fue algo súper raro, porque fue la primera persona que se acercó a mí de esa manera y me lleva por lo menos unos 30 y tantos años. Entonces dices, hay una situación que ya no está programada, sí. ¿no? Uno dice, oiga, soy maestro, no me respete tanto, ¿no? Pero exacto, digamos soy un simple maestro, ni soy que un fuera simple yo un maestro, reggaetonero. Pero es que yo creo Cálmese. que aquí esta parte del respeto también tiene que ver mucho con el mérito. Y por ejemplo, yo lo veo en una situación muy clara, ¿no? Alumnos que dicen, pues bueno, es que tratan realmente a la escuela como una empresa y yo te estoy pagando, ¿no? Tú dame a mí lo que yo necesito. Y pues, aquí está y hasta te doy más, ¿no? A mí siempre me ha gustado así como dar un poco más de solamente lo que me viene en el temario. Y entonces ahí he tenido yo encuentros donde el profesor es como un mero empleado. Un mero, dame lo que yo estoy pagando. Sí, un mesero, güey, bueno, ¿no? Un sí, mesero, exacto. y no estamos diciendo aquí que no el lo mesero, seamos, ¿no? Que el mesero sea de alguna manera, no sé, un trabajo denigrante, ni mucho menos, no. Simplemente que en el mesero, el caso del mesero, te llegas a poner a las órdenes del cliente y tienes que hacer lo que el cliente te diga, ¿no? Un empleado pero de un eso patrón. Sí, pero eso está de alguna manera fomentado hasta por el mismo cambio que se le da al lugar de la escuela, ¿no? O sea, el hecho de que hay escuelas de paga, la posición que tiene la misma escuela, ¿no? Los directivos, la gente que está como a cargo, los coordinadores, etcétera, que a veces también se ponen a los maestros en el lugar de, oye, tú eres parte de esta empresa, ¿no? Y es necesario que estas cosas salgan. Exacto. Y por cosas me refiero a que los alumnos salgan Sí, bien. ¿no? O Entonces, que, güey, que pasen, ¿no? A mí en esta escuela en la que estoy ahorita no me ha pasado eso. No ha habido una sola vez que me digan, oye, pásalo. Jamás. Pero yo supongo que es una cosa de que ya es nivel superior, ¿no? Pero cuando trabajaba, aguántame un tantito, cuando trabajaba y me pasó en una escuela de Coacalco que está en Parque Residencial, que tiene una muy buena reputación y que no voy a decir cuál es. Me pasó, había un par de alumnos que eran un desastre, uno más que otro, y de ese más que otro no voy a hablar, porque además somos amigos. Pero el otro, el de segundo,
era un morrito muy inteligente, era muy bueno para matemáticas y para pensamiento lógico, digamos, ¿no? Pero en términos de lenguaje, de español, de biología, las materias teóricas, las odiaba. Y no hacía absolutamente nada. No hacía nada, no entregaba tareas, se dedicaba a echar desmadre. Y lo peor es que ponía a los demás a echar desmadre. Entonces, obviamente, lo reprobé como con 4, una cosa así, 3. Y me mandan llamar el director de esta escuela. Y me dice, oye, profesor, un favorzote, pasa, no me acuerdo ni cómo se llamaba el chavito. Y le digo, no. Yo así todo, la verdad, un poquito mamón. Y dije, no, mira, es que no me hagas esto. Mira, el papá no me acuerdo si era una especie como de benefactor de la escuela por alguna razón, o si tenía un cargo político. Ay, y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo no le voy a cambiar la calificación, aquí está mi bolígrafo, cámbiale toda la calificación y en este momento renuncio. Muchas gracias por tu chamba. Ay, no va con mis ideas, no va con mi forma de ser y estás faltando el respeto a mi trabajo, ¿no? Entonces, pues sorry. Y me fui. Sí. Tragué Maruchan como por 3 meses, pero me largué de ahí, güey. Porque no soporto. Sí, daños colaterales. Mira, exactamente. Sí, claro. Yo tengo una anécdota muy similar, pero muy diferente a la vez, en donde yo realmente, en una escuela que trabajaba en Ecatepec, hay un chingo, entonces no voy a decir el nombre, pero ahí precisamente yo no me daba cuenta, porque había chavitos que neta brillaban por no saber hacer nada, ¿no? Ni matemáticas, ni español, nada, ¿no? Una vez más brillaban por su ignorancia. Brillaban por su oscuridad, ¿no? Pero es Ecatepec. No, en Ecatepec casi nadie brilla. ¿Cómo no? ¿Nuestra querida productora? No, la veo muy opaca. Dije casi. La veo muy opaca ahorita. Es verdad. Pero ya se está incorporando, ya se ve un poco más luminoso. Ya. Entonces, en esta escuela, yo me di cuenta porque como este caso, había muchos. Yo tenía muchos grupos ahí y yo daba clase de humanidades. Ética, o sea, daba esta clase. También a quién se le ocurrió eso. Sabía que la gente que nos escucha, güey, va a pensar. Toda la tripulación está pensando ahorita, pues de veras este güey va a ser un desgraciado infeliz en la vida, ¿no? Porque ya van como 3 veces que lo decimos, güey. ¿A quién se le ocurrió? Pero bueno, entonces daba ese tipo de clases que a mí me en la prepa, yo decía, son materias, pues, digamos que no tenían tanta importancia, pero ya después cuando yo las dije, no manches, que tienen totalmente mucha importancia y relevancia dentro de la educación, pero la cuestión es que ese tipo de materias reprobados así con 3, 4 de calificación, y yo decía, es que no hiciste nada. No, pues, ok. No. Yo me di cuenta de eso porque en el momento en el que a mí me dan las actas para firmar de nuevo, yo así de, ¿qué? Calificaciones distintas, ¿no? O sea, ahí no lo pedían. O sea, ni te preguntaron. No, ahí no lo pedían, ahí lo decían. Lo hacían nada más. Gente de Entonces, ahí, güey. Y eso es precisamente las autoridades. O sea, es que ahí justamente es cuando se ejerce de manera diferente. Y es lo que decía Miro hace rato, de la diferencia que hay entre la autoridad y el autoritarismo. Yo creo que la autoridad es una, como bien decía hace rato, una cualidad, ¿no? Y el autoritarismo ya viene siendo una manera de ejercerlo. Porque el autoritarismo ya es este tipo de cosas, de no te pido tu opinión, no te estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que esto está mal. No, simplemente te callas el hocico, simplemente voy a buscar la forma de que lo que tú estás haciendo o diciendo cese, ¿no? De la manera que sea. Si estés de acuerdo o no estés de acuerdo, viole tus derechos o no los viole, a mí me importa un carajo, te callas, ¿no? Y eso fue justamente lo que te hicieron, güey, ¿no? Te cambió las calificaciones, o sea, tu chamba, a mí me importa una chingada, este güey tiene que sacar tanto y te callas. Exacto, y son nuevamente para mantener la nómina, es don dinero. Realmente ahí hay otra cuestión, ¿no? O sea, hablando de esta autoridad y este autoritarismo, tenemos que hablar del poder, que es lo que estamos hablando desde el principio del programa. Ese poder, ¿a qué se le atribuye?
como por ejemplo el poder de que puedan comentar aquí abajo, si en la caja de El comentarios. poder de que puedan. Exactamente, de que puedan y que lo hagan. Cuenten cuántas veces ha dicho justamente Jesús en el programa Y dejen en los comentarios. y dejen en los comentarios, por favor. Al número más acertado, pues algo. Se le va a ¿no? mandar una mención, ¿no? Algo va a ganar, justamente. Justamente al número más acertado se le va a dar una felicitación de parte de la nave de los locos, ¿no? Y pues eso. Exactamente. Pero te faltó lo de la campanita, lo de Instagram, lo de Facebook, Spotify. Pero es que ese es tuyo, amigo. Yo solamente quería. Yo decirlo pensé que ya está bien. O sea, yo pensé que ya lo ibas a hacer tú y dije, órale, va, Sí, sí. jalo. Pero bueno, como decía Ricardo, ustedes tienen ese poder, ejérzanlo. Si uno tiene poder, hay que ejercerlo. Pero no sean autoritarios. Bueno, sí, el caso de la nave de los locos, sí. Lleguen a su casa, quiten lo que esté viendo su familia, pongan la nave de los locos y listo, se acabó. Se los van a, como decían los DVDs de Disney antes, ¿no? Y si en alguien casa se se pone- lo van a agradecer. Y si alguien se pone intenso, ustedes simplemente le dicen, se calla, porque yo lo digo, y lo ponen. Sí, rompes el control de la televisión. Sí, se lo avientan. Pero Chingada, amablemente, se va a ver aquí lo que háblele yo de estoy. usted. Se calla. Aquí se ve. Háblele de Respeto. usted. Usted se calla, aquí se ve lo que yo digo. Punto. Aunque no lo permita. Ya si a ustedes no les gusta, pues ya déjenlo ahí para la gente que esté en su casa viendo el programa y sálganse a hacer cosas. Bueno, no salgan porque hay COVID, pero pónganse a hacer cosas que sí les gusten. Y entonces, pues eso, yo quiero que se toque un tema y lo quiero porque mi alma me lo pide. En la nave de los locos, amigos, ustedes sienten, creen, piensan que alguna vez podría ser o ha sido que se haya vivido una situación de autoritarismo. Yo la verdad es que creo que no. Yo creo que no. ¿Ustedes qué dicen? Yo no lo creo. Más que el Yo- capitán. El capitán, La comanda del capitán. la comanda del capitán es autoritaria, ¿eh? Y Es y fíjate- autoritaria, pero fíjate que es una comanda que pugna Es una por comanda- la libertad. Sí, es una Es una comanda muy comanda interesante libertaria. porque es una comanda, pero lo que apela es a decir lo que quieras, ¿no? Así O sea, es. Justamente yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Un poquito en el mundo, que uno pueda de repente tener como que Ejercer la comanda del capitán en el ejercer mundo. la comanda del capitán. ¿sí? Pero eso implica también una gran responsabilidad, Porque cualquier poder viene con una gran responsabilidad. cualquier gran poder. Mel Parker. Mel Parker. Pero El decías, tío Mel. amigo, estabas a punto de decir si había o no había casos de autoritarismo en la nave de los locos. No. Hay un caso que quizá ahora podamos. Ya no me aguanté la risa. Vamos a dejarles en el video un extracto, o sea, en este programa vamos a dejar un extracto del programa en el que se suscitó el autoritarismo. ¿Qué les parece? El suceso. Me parece bien. Me parece Ok, bien. vamos a ponerlo aquí ahorita Y ahora volvemos podemos con hablar de ustedes. eso. Hashtag si ustedes quieren. güey. Si ustedes quieren. Si están de acuerdo, si están de acuerdo. Ese es un rasgo de mansedumbre que recuerdo yo. Es algo, una palabra que le causa. Yo decía que estaba en contra de la Cuscús. mansedumbre, ¿ves? Exacto, Yo voy güey. de acuerdo a mis ideas, güey. ¿De cuál? ¿De cuál mansedumbre? Estamos faltando a la comanda del capitán. Pero yo estoy siendo censurado por el caballero, güey. O sea, quiero que se me escuche, ¿no? ¿Quién te está censurando? ¿En qué momento los tripulantes podrán sensontlear? Esa es otra cosa, yo estoy completamente en contra de que se le falte el respeto a un ave que lo que mejor hace es expresarse, hacer llamada de cierta forma que evoque a la censura, güey. Eso me parece una mentada de madre a todos los sensontles del mundo, güey. No, la verdad. A este güey en particular, güey. Entonces, Es que tú eres el censonte, tú eres la censura viva. Yo, el impositori. El impositori. Ya. entonces cuando se me pide que deje de imponer cosas, güey, me están censurando, güey, porque mi naturaleza es esa, güey. Imponernos. Sí. Así es.
Pero fíjense qué interesante. Y es que hay que decir que de alguna manera, quizá un poco en tono de WhatsApp y en toda la cosa que fue salir, porque se desprendieron cosas ahí después de ese programa, fue que también nosotros hablamos de un programa, de hacer el programa del autoritarismo. Ajá. Así es. Y que empezamos a pensar un poco en esto. Y ahí empezó a salir como un poco también la broma de ¿cómo era? De hecho, es que eso no lo hemos explicado. Y es que estábamos guardando esa explicación para este programa. Hemos estado utilizando mucho la frase, y de una manera, digamos, en un tono socarrón, la frase, si ustedes están de acuerdo. Entonces yo ahora cada vez que digo alguna cosa o que se me ocurre alguna idea, digo, si ustedes están de acuerdo. Si quieren en este momento, regrésenle un poquito el programa a este programa y van a ver que antes de las imágenes que acaban de ver, yo les pregunté, ¿cómo ven? ¿No? Entonces ellos dicen, sí, está bien, porque yo ya me regañé tanto por haber sido autoritario en ese programa que ahora ya para todo pregunto, bueno, digo, si estás de acuerdo. Fíjate, hablando de esto, dice Angie que oficialicemos el hashtag si están de acuerdo. Si están de acuerdo. Okay. Fíjate, esa explicación me hizo pensar, esa autoridad y ese autoritarismo se ejerce de uno sobre muchos, porque eso sería como una tiranía, o se ejerce de un grupo hacia otro grupo, sobre uno mismo. Yo creo que no por temas de afinidad personal, ¿no? O sea, tú te puedes ser víctima de tu propio autoritarismo. Es una muy buena pregunta. O sea, es un poco extraña, ¿no? Sí, es extraño, pero yo creo que puedes ser víctima de tu autoritarismo cuando vienen las consecuencias de haber sido autoritario, si es que las hubiera, ¿no? Ahora recuerdo una cosa que es muy interesante. Perdón que es que lo que pasa es que recordaba, ¿no? Que cuando está todo el desmadre después de la guerra, de las cuestiones como del fascismo, que es donde se impone como una especie de amo, así como, quién sabe qué es exactamente el fascismo, ¿no? O sea, no quiero meterme en esas sutilezas, pero solamente como cuando se impone como una especie de personaje que viene a ser la suerte de el que piensa casi por todos, ¿no? Y el que hace como una serie de cosas por todos. Hay una cosa muy interesante que dice un psicoanalista. Dice, ahí uno puede pensar muy fácilmente que las masas fueron engañadas, ¿no? Que se dejaron de alguna manera llevar como por otra convicción y que se dejaron derrotar como por este fascista, ¿no? Como por este personaje que está ahí. Dice, pero lo cierto es que cuando uno va examinando, uno encuentra que no fueron engañadas, ¿no? La gente sabía a qué era lo que iba, y que de hecho dice, contra lo que habría que luchar es contra el microfascismo que hay en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos un pequeño fascista que de alguna manera en cualquier momento tanto puede imponerse como puede dejarse imponer, ¿no? Por otros. ¿Me estás queriendo decir algo, Manuel? Dímelo de la cara de una vez, güey. Sí, pero solamente te lo diría si tú estás de acuerdo. Porque yo no soy como tú, basura, ¿no? Que fíjense que precisamente hablando de autoritarismo, el fascismo nos da muchos ejemplos de cómo ese poder se ejerce, pero es de un grupo, ¿no? O sea, de este dictador que tiene a su grupo, que tiene a este ejército, que puede ejercer ese poder sobre los demás, y ese autoritarismo cuando recordé ahorita la palabra también de la autocracia, ¿no? Del gobierno de uno solo. Uh-huh. Pero es uno solo que mueve a un grupo interno. Y que ese grupo interno... Ajá. Pero yo no estoy del todo... Yo no sé exactamente qué es una autocracia. ¿La autocracia? Ajá. Ok. Pues la autocracia, tengo entendido que es esta parte de los gobiernos autoritarios de un solo dictador, en donde solamente el gobierno se centra en una sola persona. Una sola persona es la que dicta las leyes, las normas, lo que hay que seguir. Como una monarquía, pero sin parlamento, ¿no? Exactamente. Por eso la democracia es el gobierno de muchos, el gobierno de varios, y la autocracia es el gobierno de uno solo. Te juro que pensé que ibas a dar la etimología, güey. Auto y Kratos. Y Demos y Kratos. Exactamente. Demos. Kratos, el de God of War. Dimas y Gestas, claro. Dimas y Gestas, Rómulo y Remo, güey.
¿no? Tintán y Clavillazo, güey. Y así hay Ren y muchos. Stimpy. Tintán y Lagrimita, Tintán y Lagrimita eran los del circo, y así, No, o sea, no era Tintán y Lagrimita, era ay, Lalo y Lagrimita, güey, el circo Es de que- Lalo y Lagrimita. Yo fui Lagrimita y Costel. Costel es su hijo, güey. Entonces decía eso más para acá. No, pero Lalo y Lagrimita Así es. era. Yo tenía un disco de vinil. Pero bueno. El de, regresamos. ¿cómo decía? ¡Vivan los niños! No recuerdo realmente. Ese pinche Lalo tenía una voz de alcoholicazo que no podía con ella, güey, ¿no? ¡Vivan los niños! Dices, güey, no sé si quieres escuchar eso en tu voz, güey, ¿no? Es como... Porque bueno, ya después ya vamos a llegar los chicharrines y todo esto, ¿no? Pero no, ellos no son esos autócratas, ¿no? Dice, O sea, dice el gordo, los guapayazos, ¿no? los guapayazos, no conozco eso. Qué bueno, Bueno. no los conozcas nunca. ¿Y qué pasó entonces con los autocráticos? Con los guapayazos. Entonces, yo creo que precisamente Regresamos a los papayazos. este gobierno, que puede llegar a ser un gobierno autocrático o autócrata, tiene ese mecanismo de poder ejercer el poder sobre los demás, como estos ejércitos, pues toda la policía, ¿no? O sea, tomemos por ejemplo no sé, al buen Adolfito, ¿no? Que es Fito. Fito. El buen Fito, ¿no? El buen Fito, pues tenía no sé, como grupo de amigos que le ayudaban a exterminar judíos, básicamente, ¿no? Y obviamente son todo eso. Ya sé de qué Adolfito hablamos, güey. Ese Adolfito. Con que ese Adolfito. Exactamente, ¿no? Pero bueno, ya saben, hay que censurarnos un poco en este medio, en este puerto. Pero porque no vaya haciendo. No vaya haciendo, hijo. Entonces, imagínense, tenemos como él muchísimos otros ejemplos en donde ese grupo de poder es el que hace que las masas se corrijan, se formen, o sea, y cómo todo eso ahora ya está escondido, o sea, ya está como muy debajo del agua, pero sigue habiendo ese control. Sí, y sigue habiendo ese control de las masas por otro tipo, ya no es ese control autoritario, pues. Sí. Pero lo que decía esa cosa que yo hace ratito citaba, más allá de la cuestión como de la broma, era es muy, hay algo muy denso, ¿no? Porque hay una parte de cada uno de nosotros, digamos, podríamos pensarlo como en lo inconsciente, en lo que estaría reinando de alguna manera el fascismo. Y lo que pasa es que a final de cuentas, lo que está en lo colectivo está, digamos, también como que en lo individual, ¿no? O sea, es que está hecho de lo mismo, ¿no? Los individuos se hacen como, digamos, de la materia que está como en toda la colectividad, ¿no? Y podríamos pensar que son casos aislados los que son autoridad o ejercen cierto autoritarismo, lo que sea, pero lo cierto es que es una cosa que se conecta, ¿no? En todos los niveles, o sea, entre como que yo a nivel mi persona y a nivel el grupo, hay como cierto funcionamiento que es muy semejante, ¿no? Y eso implica que entonces en todo momento podemos todo el tiempo estar cayendo con eso, ¿no? Porque eso ya está ahí, digamos, como mecanismo. La situación sería, ¿qué pasa si uno se da cuenta de que está ese mecanismo? Si uno está advertido de que ese mecanismo funciona, ¿no? Y que uno constantemente opera desde ahí. Y creo que esa es una cuestión que es como muy, muy interesante, porque usualmente cuando pensamos en la autoridad o en el autoritarismo, lo pensamos como algo que es como un poder que viene a ser ejercidos sobre nosotros, ¿no? Ejercicio que viene a ejercitarse. De hecho, fíjate que creo que ese es el asunto del por qué no vemos lo autoritarios que somos, ¿no? Porque uno termina diciendo en un programa que va a mostrar el cuerpo desnudo de otra persona, atentando además de contra sus derechos humanos, de su integridad moral, y contra la ley Olimpia. Y contraparte, ¿no? los ojos de los espectadores. Contra la salud mental de todos ustedes, tripulación, y con la ley Olimpia, güey, ¿no? Porque ya me hubiera tocado cárcel si lo hubiera hecho. Y qué bueno que no pasó, qué bueno que tuviste a bien hacerme ver mi autoritarismo. Y creo que el asunto es ese, que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ser víctimas del poder, ¿no? Y no estamos hablando del poder de que alguien diga voy a poner tu cuenta de Instagram en un programa. Esas son nimiedades. El autoritarismo de decir no puedes salir a cierta hora, en el caso de los toques de queda, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo digo.
tu coche no puede circular tal día porque yo lo digo. Pero Parece bueno, ser es como que a pesar de por que sea ejemplo, una necesidad, en el caso de no contaminar y tal, te chingas, o sea, es una ley y te chingaste. es que es como un dilema ético en la cuestión de si el poder, el ir en contra de la ley, el ir en contra de la norma, de lo ya establecido, por un bien ecológico, por un bien social, cívico, lo que sea, ir en contra es correcto o incorrecto, o debería ser castigado, o debería ser, por ejemplo, No les des ahorita, ideas, cabrón. no, ahorita tomo el ejemplo del video de la combi. O sea, este videíto que creo que ya del ladrón de la combi, güey, que iba bien león. Yo Que creo viene de León. que ahí hay mucho Oigan. que sacar y desmenuzar, ¿no? ¿De eso crees que se haya hecho presente el autoritarismo ahí en esa situación? de la combi? No, precisamente Ah, ok. no. ¿Por qué? Porque como estamos viviendo en un gobierno democrático, y estamos viviendo también ahora en un gobierno que en donde el poder del pueblo, que se está demostrando, y puede ser con hartazgo, puede ser con justicia, o sea, no voy a emitir un juicio sobre ese video, pero sí hay muchas cosas que ver en ¿Y torno por qué a no? la Estaría muy gente. chido, pero creo que... Precisamente ahí vamos. La falta de poder, la falta de esa autoridad, porque por eso se dio este caso. Este caso se dio como ahora un mensaje a qué están haciendo las autoridades. ¿Qué están haciendo las autoridades? Que el pueblo es el que tiene que tomar la ley en sus manos Eso, y el castigo. es que eso puede ser un mensaje, pero es que espera, porque eso puede ser un mensaje, pero no creo que sea el mensaje. O sea, puede ser un mensaje de tantos y se puede leer de muchas formas. No creo que todos lo lean así. Creo que eso puede pasar porque está puesto ahí para ser de alguna manera interpretado, ¿no? Ok, ¿puedes repetir un poquito? Ok, extraño. Ok, yo entendí que muchos leen ese mensaje, pero hay muchos otros mensajes que pueden llegar a verse de este suceso, el ladrón de la combi, de este Exacto. Sí, claro, eso es lo que creo, que es una cosa que está ahí y que de alguna manera puede ser interpretada como un mensaje de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. O sea, seguramente dependiendo del lugar desde donde uno lo escuche o lo lea, uno va a decir, esto pudo haber sido esto, ¿no? Pero el hecho en sí, como hemos platicado otras veces, quién sabe qué sea, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí me parece que está muy cabrón, pensar que el hecho, lo que pasó en sí mismo, eso pareciera que está perdido y está abierto todo el tiempo a ser interpretado desde múltiples lugares, pero siempre tomando en cuenta que desde el lugar desde donde se tome puede haber un cierto como microautoritarismo que está ahí dispuesto como a operar, ¿no? Que eso es lo que me parece que es muy interesante y que en eso estamos puestos todos, ¿no? O sea, no es una cosa como de son los de allá, son los de izquierda, son los de derecha, son los de arriba, no son los de abajo, no, es una cosa que pareciera ser humana, ¿no? Sí, porque con un rugido ahuyentas a los enemigos, ¿no? Y eso, digamos, tú, no sé cuántos de nosotros no hemos pensado, si algún día se meten a mi casa y yo estoy adentro, yo les parto a su madre como pueda, ¿no? Así, yo tengo una katana aquí en la en la escalera de mi casa y tengo algunas otras distribuidas por las recámaras y demás, una cerbatana, un rifle de diablos, o sea, estás bien equipado. Aquí tengo con qué quererlos, sí, ¿no? Estás equipado, güey. Estás bien equipado, o sea, yo Ya siempre los he dicho, estás esperando. yo siempre he dicho que si hay un apocalipsis zombie, lo primero que voy a hacer, aparte de contactar a mis seres queridos, es ir con este cabrón, ¿no? O sea, él es un hombre preparado, un caballero íntegro que no es autoritario al exhibir el caso anterior, pero ya cambié. Es un hombre preparado, es todo un Darryl Dixon de la vida, ¿no? O sea, un hombre bien preparado. Bueno fuera, güey, bueno fuera. Pero, o sea, estaría chido porque en ese mundo a lo mejor se triunfaría, güey. En este no, güey. Creo que muchos tienen esa idea, güey. Estoy preparado para un mundo que no existe, güey. Eso es tristísimo. Es muy triste ver que así es uno. Ya me pasa lo mismito que a ti. Es la fantasía, ¿no? O sea,
por ejemplo, ahorita yo estaba pensando en precisamente esta parte de ciencia ficción, fantasía y demás. 1984, ¿no? Este libro de George Orwell que dices... Que así que digas ¿qué está ficción, pasando? pues no es, Pues ¿no? exactamente, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Todo esto que ya hablamos... Y Es creo que muy hablamos, actual. Exactamente, y tocamos un poquito del panóptico en programas anteriores, creo. Y esta situación en donde ese autoritarismo ya no es un autoritarismo militar, sino es una cuestión de controlar lo que está, o sea, el sistema, ¿no? Y en ese sistema también está la garra que mueve esos engranajes, que mueve esas cosas, exactamente, que esa garra, yo creo que ahí si algo ejerce también esa autoridad, es la garra, de manera tanto sutil como directa, pero esa garra, no pongamos de un grupo en específico, el yunque, Sí. el gabinete secreto, no, o sea, esa garra es el sistema de Men, ¿no? Por eso justamente hace ratito que tú mencionabas lo de Foucault y del poder, eso está muy chingón, ¿no? Porque Foucault piensa el poder como una cosa positiva, ¿no? O sea, y lo que él creo, así como lo poquito que yo puedo llegar a entender de eso, es así como que habría que entonces ejercer el poder, justamente porque el poder no lo tiene nadie, esa cosa se ejerce, habría que tratar de ejercerlo desde un cierto ángulo para que eso genere ciertas cosas. Entonces, no se trata solamente entonces de quién es el que está en un cierto lugar, sino que si el poder es algo que se ejerce como en general, en la medida en que las cosas se instauran, se normalizan, se posicionan desde un lugar, se está ejerciendo el poder, ¿no? Y entonces se está creando efectos, ¿no? Y entonces vemos cómo los memes, cómo las cuestiones que suceden y que pegan a la colectividad y que de alguna manera sí la van normando, ¿no? Sí van normatizando y sí van cambiando las situaciones de cómo viven, por ejemplo, incluso hasta su sexualidad, ¿no? Porque ahora podemos ver que la sexualidad que hay hoy en día no es para nada como la que teníamos nosotros hace 10 años, ¿no? Es una cuestión de un periodo corto, pero quizá ha ido cambiando, ¿no? Quizás es un tema como para entrar con mucha profundidad. Sí, pero creo que aquí en términos de autoridad y poder, porque son cosas muy diferentes. Yo creo que en efecto el poder lo tenemos todos de un montón de cosas, ¿no? Aunque suene esto a discurso de coach. A campaña, ajá. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. No va por ahí. Y no precisamente el de Grayskull, ¿no? El asunto es que el poder también es parte de cómo se ejerce una autoridad, ¿no? O más bien, la autoridad vista como cualidad, como decíamos hace ratito, la ejerce quien tiene ese poder. Y en países como el nuestro, bueno, digamos en el deber ser, ¿no? Hablando del deber ser de un país como el nuestro, nosotros estamos teniendo el poder de decirle a otra persona que adquiera el poder de decirnos qué hacer. Es un poco extraño, yo lo sé, pero estoy describiendo la democracia, ¿no? Porque se supone que nosotros tenemos el poder de decirle al gobierno que haga lo que nosotros queremos que haga. Pero ya pensar, la simple idea de decir, yo le voy a decir al gobierno cómo debe de hacer su trabajo, es como, no lo sé, Rick. Yo creo que más bien... En teoría, pero en teoría eso es la democracia. Sí, claro. Pero está muy mal. Desde donde yo lo estoy viendo está muy mal, porque tú no estás capacitado para hacer el trabajo que ellos sí. Entonces tú dices, bueno, yo creo que este es el más capacitado, voy a decirle a alguien que yo nombré qué es lo que debe de hacer. Pero lo que debe de hacer es decirme lo que yo debo de hacer. Entonces es como, no lo sé. Y es que está cañón, porque si estaríamos hablando de que cada quien tuviera la manera de gobernarse a sí mismo, la democracia incluso sería, por eso digo en cuestiones teóricas, ¿no? En cuestiones es que la democracia es mucho más complejo, ¿no? Por supuesto. Exacto, mucho más compleja de la que hemos logrado. Exacto, y obviamente nosotros no vivimos en una democracia, ¿no? Vivimos en un gobierno representativo, ¿no? En donde un representante de un cierto grupo es elegido por otros grupos para que el pueblo los elija y de ahí ellos ejerzan ese gobierno, pero eso no es democracia.
la verdadera democracia, digamos, ateniense. La ateniense. La Sí, la que ateniense, es así como el... exactamente. Es una democracia de un pueblo de 400 personas, en donde todos podían formar parte de la asamblea, en donde todos podían hablar. Entonces, creo que esto del autoritarismo nos lleva mucho a que en algún momento vayamos a este tema de la democracia. De la democracia. Sí, sí. Yo tengo un amigo que dice todo el tiempo, cuando él es amlover, ¿no? Y todo el tiempo lo estoy chingando, ¿no? Obviamente, porque además me gusta, es una persona a la que me gusta mucho, mucho hacer enojar. Y entonces, a lo mejor no hacer enojar, pero sacarle un poco de sus casillas, ¿no? Entonces, ahorita tengo el pretexto perfecto, porque además yo sé que él también gusta de hacerme enojar a mí y de desesperarme a mí. Entonces, cuando estamos discutiendo, le dice una bola de sandeces que a veces me confunde de si está bromeando o si no. Yo sí que saben de quién hablo. Y le mandamos saludos hasta donde sea que esté. Y entonces, bueno, pues el otro día me decía justamente esto de que tú qué haces, ¿no? O sea, a ver, ok, sí, estás criticando el poder, estás criticando al presidente, estás criticando bla, 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 bla. Pero, ¿tú qué estás haciendo para que él no haga lo que está haciendo, si es que no te parece? O para que haga cierta cosa, o para que él no haga tal cosa. Tú no estás moviendo un dedo, nada más te quejas y te quejas y te quejas y ya, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a esto, vamos a proponer una ley, vamos a... Así, el tipo siempre así, órale pues, vamos. Vamos a sentarnos a pensarla, vamos a sentarnos a pensar en qué es lo que le hace falta, por ejemplo, al lugar donde vivimos, ¿no? Ya no vayas con el presidente de la República, ve aquí al presidente municipal y decirle, oye, enfrente de mi casa ya van 3 güeyes que se estampan porque van corriendo, porque bla, 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 ¿no? Pon un tope. Aquí la gente se ha cansado de juntar firmas y juntar firmas y juntar firmas para poner el chingado tope y no lo ponen nunca. Porque la autoridad son ellos, no nosotros. O sea, aquí pueden venir a tirarme la barda con un coche y a la gente, al gobierno no le importa. Le importa cobrar los impuestos, le importa, o sea, un montón de otras cosas que ya entran ahí como a tergiversar lo que sería el ideal que se persigue, ¿no? Y muchas cosas se hacen de manera autoritaria, muchas. Entonces, creo que es un tema. Fíjense que yo al principio no pensé que fuera a darnos para tanto, como siempre, pero es grande, ¿no? O sea, no sé sí, si a sus ojos o a sus oídos esto requiera de una segunda parte. Yo la verdad es que podría no, pero es un tema complicado, es un tema muy complicado, porque además es eso, hay muchas cosas que no se logran entender, ¿no? Porque vivimos en una situación en la que no comprendemos del todo sus tejes y sus manejes, porque nadie nos los explica, o si nos los explican de una forma, se ejecutan de otra en la realidad, ¿no? Entonces es como, no sé bien qué es, pero pues yo creo que, amigos, en este momento denle like a este video, compartan este video, no les estamos preguntando, ¿ok? Lo comparten, le dan like en Instagram, le dan seguir y like en Facebook, descárguenlos todos, compártanlos a todo el mundo, obliguen a la gente a vernos, a escucharnos. ¿Me permites agregar algo, amigo? No, permíteme. De hecho, lo que iba a decir. Lo hice mal porque después fui amable y dije permíteme. Permíteme, sí, tuvo que haber sido no. No, entonces les decía. Yo solamente quería decirles si están de acuerdo. Claro está. Claro está. No, mira, en estas tierras en las que estamos hoy podemos ejercer la autoridad de decirles, compártanlo ahorita. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pónganle pinches pausa, compártanlo, denle like, dejen sus comentarios. Revienten. Déjennos saber, revienten la campanita y en los likes y déjennos saber si ustedes alguna vez han sido víctimas o victimarios del autoritarismo. Me agrada. Se despide de ustedes desde Cubierta, Jesús Betancourt. Fue un placer como siempre. Aquí Ricardo Villanueva se despide. Y de este lado, Mel Ortiz, que pasen ustedes una excelente mañana, tarde o noche. ¡Ya cállense, pendejo! Bueno, chao.